Silencio, por favor. Silencio. Daniela, cierre los ojos. Cierre los ojos. Ya salió, ya salió. Iniciamos esta emisión de Venezuela al Día con el rescate de Daniela Largo Sánchez, después de permanecer 36 horas bajo los escombros de una edificación en la ciudad de Pereira, una de las más golpeadas por el terremoto en Colombia. Su padre, Julio César Largo, ha confirmado que tras el rescate, su hija sigue luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Según el más reciente reporte entregado por las autoridades, las víctimas fatales ya ascienden a 239. La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto ya deja afectaciones en 14 departamentos del país. De acuerdo con el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el mayor número de municipios afectados se concentra en Valle del Cauca con 125, seguido de Risaralda con 94, Chocó con 14, Caldas con 6 y Antioquia con 1. En total, se registran 24.324 familias afectadas, que representan 49.214 personas. La cifra de fallecidos asciende a 239, mientras que hay 3.755 personas heridas y 287 desaparecidas. En materia de infraestructura, el organismo oficial contabiliza 9.215 viviendas destruidas y otras 45.457 averiadas. Además, 140 edificaciones colapsaron, mientras que 1.667 centros educativos, 530 centros comunitarios y 188 centros de salud presentan algún tipo de afectación. El terremoto también dejó daños en la infraestructura de transporte y servicios. El reporte registra un puente peatonal afectado, 20 puentes vehiculares y 129 vías, además de 43 acueductos. A esto se suman afectaciones en 29 entidades bancarias y 2 aeropuertos. Entre el dolor y la angustia se debaten miles de colombianos, unos porque ya recibieron la noticia que no querían escuchar, otros porque aún mantienen viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos. La búsqueda no para en varias ciudades y pueblos de Colombia. El terremoto que sacudió a Colombia dejó edificios destruidos, personas heridas y familias que incluso 2 días después siguen esperando una noticia sobre sus seres queridos. Mientras los equipos de rescate retiran toneladas de escombros en distintos puntos del país, hoy hay personas cuyo paradero no ha podido ser establecido. En Cali se concentran algunos de los casos más graves, pero la búsqueda también continúa en Pereira, Dos Quebradas y en zonas rurales donde las dificultades de acceso y comunicación hacen todavía más difícil saber cuántas personas permanecen sin localizar. Y detrás de cada reporte hay una familia que está esperando una respuesta. Uno de esos casos fue el del periodista José Fernando Patiño, quien durante horas pidió ayuda para encontrar a su padre, Darío Patiño Rivera, desaparecido después del terremoto. Estoy buscando a mi papá Darío Patiño Rivera, 78 años. Resulta que en el puesto de mando unificado al lado del edificio que se cayó donde él estaba,
nos dicen que sacaron a Darío Patiño y lo llevaron para la clínica Valle de Limonar. Estuvimos en la clínica Valle de Limonar, en la clínica Valle de Lili de Jardín Plaza y en ninguna de las dos tienen el listado de mi padre. La búsqueda terminó este martes por la noche, pero de la manera más dolorosa. Los equipos de rescate encontraron su cuerpo sin vida entre los escombros en Cali. Patiño confirmó la noticia en sus redes sociales y agradeció a los rescatistas, voluntarios, familiares, vecinos y a todas las personas que acompañaron a su familia durante las horas en las que todavía mantenían la esperanza de encontrarlo con vida. Pero mientras algunas familias reciben la confirmación que tanto esperaron, otras continúan sin saber qué ocurrió con sus seres queridos. En el barrio Cuarta de Legua en Cali, la familia Saavedra Caicedo permanece en el centro de una de las búsquedas más angustiosas de esta emergencia. Jairo Saavedra, su esposa Vicky Caicedo, sus trillizas de 23 años Ana María, Sofía e Isabela y el tío de ellas, Diego Caicedo, estaban dentro de su apartamento cuando comenzó el terremoto. Intentaron evacuar, pero el edificio colapsó mientras bajaban por las escaleras. Ana María fue rescatada con vida el mismo día y permanece en la clínica Imbanaco, donde espera una cirugía. Otra de las trillizas, Sofía, falleció. Y mientras tanto, los rescatistas continúan buscando a Isabela, a su padre Jairo, a su madre Vicky y a su tío Diego. Durante la noche, los familiares llegaron a escuchar voces entre los escombros. Por eso, los equipos han trabajado haciendo pausas de silencio para intentar establecer de dónde provienen los sonidos y avanzar con cuidado dentro de una estructura completamente colapsada. La familia, además, ha pedido maquinaria y ayuda para acelerar las labores de rescate. Ese caso también deja ver una dificultad que se repite en otros lugares. No todos los edificios afectados han podido ser revisados de la misma manera y todavía existen personas cuya situación no ha podido ser establecida. Otro caso que terminó con una noticia devastadora fue el de Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo, de 71. Ambas permanecían desaparecidas desde el terremoto y se encontraban en el conjunto residencial Guadalupe, en el sector Cuarto de Legua, en Cali. Violeta vivía en Bogotá y había viajado a Cali para pasar unos días de vacaciones con su abuela. Después del terremoto, sus familiares comenzaron a difundir fotografías y datos para intentar localizarlas. Finalmente, sus familiares confirmaron que las dos fueron encontradas sin vida. Estos casos muestran cómo ha avanzado la búsqueda en las últimas horas. Algunas personas ya fueron encontradas sin vida, mientras otras continúan siendo buscadas entre los escombros. Allá de alguien. En Cali, los reportes conocidos hablan de más de un centenar de personas que todavía no han podido ser localizadas. En Pereira también hay decenas de personas que siguen siendo buscadas, mientras que en Dos Quebradas y otros municipios afectados continúan apareciendo nuevos casos que deben ser verificados. En las zonas rurales el panorama puede ser todavía más complejo. La distancia, las vías afectadas y las dificultades para comunicarse hacen que una persona pueda permanecer horas sin contacto con su familia sin que necesariamente exista todavía información suficiente para establecer qué ocurrió. Por eso las cifras de desaparecidos pueden cambiar. Una persona puede aparecer en un hospital, en un refugio, en otro municipio o simplemente recuperar la comunicación con sus familiares. Al mismo tiempo pueden surgir nuevos reportes de las personas que todavía no se tiene noticia. Los organismos de emergencia están cruzando esa información mientras continúan las labores en diferentes puntos. Bomberos, defensa civil, militares, voluntarios y familiares participan en las labores. También se utilizan equipos especializados y perros entrenados para intentar localizar personas entre los escombros. Y aunque cada hora que pasa aumenta la dificultad de las operaciones, todavía se han producido rescates que mantienen abierta la posibilidad de encontrar sobrevivientes. Ojo con esta pared, muchachos. En Cali, por ejemplo, un bebé fue localizado con vida entre los escombros junto a una mujer. La directora del ICBF, María Carolina Restrepo, aclaró posteriormente que la mujer no era la madre del menor. Y había una familiar con él. Entonces inmediatamente son trasladados a un centro médico de atención inmediata para conocer su estado de salud. La ventaja que tenemos en estos casos es que tenemos un familiar que da cuenta de
quién es el niño, qué nivel de parentesco tiene, y de tal manera nosotros empezamos a hacer todos los trámites de verificación de derechos, de acompañamiento y darles, por supuesto, nuestra solidaridad. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, sí, para este caso especial teníamos la alerta de un niño, de un bebé que no tenía red familiar, pero al cabo de hora y media, ayer en la tarde, ya pudimos establecer comunicación con sus familias. Es decir, hasta el momento, no, por canales oficiales del ICBF, no tenemos reporte de niños, digamos, en centros hospitalarios que estén no acompañados. Sin embargo, este es el monitoreo que estamos haciendo en este momento con nuestros directores regionales, con los centros zonales, con los enlaces del sistema y con todo el equipo territorial que adicionalmente se une para atender esta situación tan compleja. Bueno, tenemos que confirmar en este instante. Sabemos que en el momento en que es rescatado bajo de los escombros, se trasladó inmediatamente a un centro hospitalario de la ciudad. Y hoy, digamos, nuevamente en sala de crisis ICBF, que se instala a las 2 de la tarde, vamos a hacer seguimiento de este y todos los casos, conociendo en tiempo real cuáles han sido las acciones que se han desplegado y se requiere o no la atención específica de bienestar familiar. Al estar con su familia y al estar con una persona de parentesco directo, no necesitaría, digamos, una presencia institucional directa, pero bueno, eso lo tenemos que establecer con el detalle del caso. Casos como este explican por qué los equipos continúan trabajando y revisando cuidadosamente las estructuras, incluso después de las primeras horas de la emergencia. Pero para quienes esperan noticias, la búsqueda no es solamente una operación de rescate ni un dato que aparece en un balance. Es una espera que tiene nombre, rostro y una familia detrás. Por eso también es importante que los reportes de personas desaparecidas lleguen a los canales adecuados y que la información pueda actualizarse cuando alguien sea localizado. Mi nombre es Valeria Vivas. Yo estoy en la carrera 56, número 388, edificio Napitar. Aquí están enterrados mi hermana Alejandra Vivas, mi sobrino Martín Vivas y mi mamá Amparo Jiménez. Ya este es el tercer día y estamos necesitando una grúa de 50 toneladas, una pluma, para poder remover escombros. Miren cómo están en este momento los escombros. Adicionalmente, ya están aquí los topos y ellos me informaron que se necesitan 3 equipos de oxicorte. Y operadores y tanques de oxígeno, grúa telescópica de 80 toneladas. No la hemos podido conseguir y cada minuto cuenta para que podamos saber el desenlace de la vida de nuestros familiares. Ellos están liderando equipos de 7 personas para la remoción de escombros. Entonces, en este momento hay 7 equipos ya organizados, pero la idea es que vengan voluntarios. Nos están dejando 50 metros a la redonda, pero la idea es que vayamos haciendo como turnos para que puedan descansar los voluntarios y sigamos con la remoción de escombros. Se necesitan desayunos, almuerzos. Por favor, si pueden, que no sean sándwich, que no sea pan. Necesitamos sal, huevo, arroz, comidas de sal para que nos puedan seguir ayudando. Cualquier ayuda es importante. Muchas gracias. En Pereira, los reportes pueden hacerse en el CAI más cercano y también a través de la emisora de la policía. En Cali, la alcaldía recibe reportes de emergencias y de personas afectadas a través del WhatsApp 310-229-9708. Al comunicarse es importante entregar la ubicación exacta, un número de contacto y, cuando sea posible, fotografías que permitan identificar a la persona o el lugar donde pudo haber estado. También existen plataformas ciudadanas como Colombia Te Busca, donde familiares y allegados pueden publicar fotografías y datos de personas cuyo paradero se desconoce para ampliar las posibilidades de localización. Además, el espectador habilita un formulario para recopilar los casos reportados por familiares y allegados. Estos registros corresponden a reportes recibidos y deben ser verificados antes de considerarse información confirmada. En una emergencia de esta magnitud, compartir información puede ayudar, pero también es fundamental evitar dar por confirmado un caso que todavía está siendo verificado, porque detrás de cada nombre hay una familia esperando. Algunas ya recibieron una respuesta, aunque fuera la más dolorosa.
Otras todavía no esperan encontrar a sus seres queridos con vida. Y mientras continúan esas familias sin noticias, los equipos de rescate seguirán entrando a los lugares donde todavía puede haber alguien esperando a ser encontrado. Mientras continúa la búsqueda entre pilas de escombros, se siguen conociendo los rostros de las víctimas de esta tragedia. Uno de ellos es el de Libardo Brochero, de 70 años, quien a pesar de haber sido rescatado con vida, murió horas después en un centro asistencial del puerto colombiano de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Don Libardo había sido extraído de su vivienda colapsada en el barrio Rockefeller. Su familia también confirmó el fallecimiento de la esposa de Don Libardo, la señora Dilia Góngora, cuyo cuerpo fue encontrado y recuperado por organismos de socorro. Entre tanto, el exfutbolista Carlos Daniel Hidalgo, actual director técnico de las divisiones juveniles del Deportivo Pasto, reapareció en las redes sociales. Hidalgo, quien se encontraba en la ciudad de Cali, resultó herido durante el terremoto. Hola, la verdad, dándole gracias a Dios por darme la oportunidad de estar vivo, muy contento de volver a ver a toda mi familia, a mis seres queridos. Fueron momentos muy duros los que pasé y los que pasó todo el grupo del Deportivo Pasto Sub-17, que estuvimos en la ciudad de Cali. Nos tocó afrontar ese terrible momento del terremoto, muy dolidos por toda la gente afectada, no solo en Cali, sino en todo el país. La verdad me siento muy afortunado, a pesar de que estoy bastante golpeado. Creo que eso no es nada para toda la gente que aún no se encuentra, o para toda la gente que perdió la vida. Agradecido con Dios, con todas las personas que han estado cerca de mí, con todos los amigos y familiares que se han tomado un tiempo para preguntar por mi salud. La verdad, solo me queda dar gracias a Dios por poder dar este testimonio. Fueron momentos de mucha angustia, de mucho terror, pero que afortunadamente pude salir ileso de este momento. Agradecido también con todo el Deportivo Pasto por el gran apoyo que he recibido, y a toda la gente de mi ciudad acá en Pasto que ha estado muy cerca y muy pendiente. Hay buenas noticias. Los topos mexicanos ya están en Colombia, pero llegar hasta Cali fue toda una cruzada. 47 días después de haberse instalado en Venezuela, tuvieron que movilizar apoyos, conseguir recursos, reunir donaciones y dividirse en distintas rutas para poder sortear la frontera. Ahora, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente del país, se suman a las labores de búsqueda y rescate. Esta es la historia de su camino hasta Colombia. Gracias, aquí están los chicos. Primero fue Venezuela. El 24 de junio, un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 dejó a miles de familias sepultadas bajo los escombros. Entre el polvo, el silencio y la desesperación, aparecieron ellos, los topos azteca, apenas un día después del horror. El 25 de junio, su máximo líder, Héctor Méndez, el topo mayor, cruzó la frontera y llegó a La Guaira con un solo objetivo: encontrar sobrevivientes. No esperaron órdenes, no esperaron permisos. Su código es simple: entrar donde otros no pueden y rescatar vidas. Entre escombros, escuchando latidos, detectando respiraciones, comenzaron los primeros rescates. Mi hija y eran las 7 personas que estoy midiendo de acá a donde está la madera esa blanca. Durante 47 días, los topos aztecas se convirtieron en el rostro de la esperanza. Capacitaron a vecinos, enseñaron a respirar entre polvo, a escuchar el silencio que indica vida. Más que rescates, sembraron humanidad. Venezuela quedó marcada por su entrega. Héctor Méndez, el topo mayor, a sus 80 años sigue al frente. Su filosofía Jackie lo guía: no hay noche, no hay día, solo la vida que debemos salvar. Fundador de la brigada, su código de honor es la entrega absoluta. Y por eso el 10 de agosto, cuando tembló la tierra en Colombia a las 7:34 de la mañana, con un terremoto de 7,4 de magnitud, y tras 47 días en Venezuela,
Venezuela, no dudó, nuevamente sin descanso, en cruzar la frontera. 12 de agosto, son las 2 de la mañana, estamos listos con el personal de Topos Azteca, aquí en nuestro centro de comando, desde La Guaira, en donde hemos trabajado más de 40 días con todo este equipo, nuestras quijadas de la vida, portadoras, rompedoras de concreto, herramientas manuales. Con esto y con nuestro equipo que vamos a dar un hito, va a ser un hito histórico, porque llevamos a gente que está utilizando, además de este tipo de herramienta neumática, avances tecnológicos como la pistola térmica y el sistema de Wi-Finder, que nos permite a través de la nueva tecnología. Ahora el turno es de Colombia, el país al que los Topos Azteca llegaron después de una verdadera cruzada para conseguir los recursos necesarios. Movilizaron redes de apoyo, pidieron ayuda económica y recogieron donaciones, tanto en efectivo como en especie. No contaban con el respaldo de gobiernos ni con grandes patrocinios, solo con la voluntad de una gente que creyó en ellos y decidió ayudar. El grupo encabezado por Héctor Méndez, el Topo Mayor, emprendió la ruta hacia Colombia con escala en Panamá y desde allí continuó directamente hasta Cali, donde ya los esperaba una nueva misión. Buenas noches, estamos aquí en el aeropuerto Tocumen, venimos de Venezuela y vamos hacia Cali. Gracias, Copa. Gracias, Copa. Gracias, Copa Airlines. Gracias, Copa. Gracias, Copa. Gracias, Copa. A su llegada fue recibido por las autoridades colombianas y ante las cámaras el Topo Mayor pronunció sus primeras palabras desde el país al que ahora llega con una sola misión: ayudar a encontrar vida entre los escombros. Hoy en la madrugada apoyarnos aquí en Cali. Héctor. Sí, yo le recomiendo a la ciudadanía que atiendan el llamado de sus autoridades. Sé que tienen ya más de 48 horas en vigilia, pero les recuerdo que eso para el hombre es normal. Nosotros estamos regresando a nuestros antecedentes más remotos, que es huir o morir, ¿sí? Esto me refiero a que no estamos en una situación de trabajo, de horario de oficina o de horario de fábrica. Esta es una situación fuera de lo normal. Y le pido a todos los que estamos trabajando en esto que hagamos un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos ejércitos, somos policías y somos voluntarios. Entonces le pido también al mismo tiempo a la ciudadanía que acaten, por favor, todas las disposiciones que les dicten las autoridades. No es un acto de imposición, es un acto de respeto hacia la vida de nuestros hermanos. Nosotros tuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México. En cuanto vimos lo que pasaba para acá, dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos. Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y sabemos que vamos a lograr que estas familias exitosamente y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados. Vamos a lograrlo y les pido por favor a todos los caleños mucho respeto. Otro grupo de los Topos Aztecas salió de La Guaira, cruzó hasta Maracaibo y desde allí continuó su ruta hasta Cali, Colombia, para sumarse a los equipos de rescate. Una misión, 2 países y un solo propósito, porque cuando el tiempo corre y todavía hay esperanza, los Topos Aztecas no se detienen. Cuando son las 11 de la noche nos encontramos en este momento llegando a Maracaibo. Posteriormente vamos a llegar a Maicao y de allí haremos las organizaciones correspondientes para llegar a Cali. Somos la delegación de Topos Aztecas Venezuela. ¿Quiénes somos, muchachos? ¡Todos! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Los Topos Aztecas nacieron del terremoto de 1985 en Ciudad de México. Ciudadanos que se metieron entre escombros cuando los servicios estaban desbordados.
Hoy son una brigada internacional que ha rescatado vida en más de 22 países. Los topos azteca no solo rescatan cuerpos, rescatan espíritus. Venezuela los despidió entre lágrimas. Nuestro más profundo agradecimiento por su invaluable labor de rescate y valentía demostrada en Venezuela. Su dedicación y compromiso humanitario han sido una fuente de esperanza en momentos críticos. Es un honor reconocer el heroísmo de su equipo, cuyo trabajo incansable ha salvado vidas y ha unido naciones en la solidaridad. Con gratitud y respeto, desde Copa Airlines y desde Venezuela, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de conocerlo. Que Dios lo acompañe. Hola, buenas tardes. Colombia hoy los recibe con los brazos abiertos, con la esperanza de que cada paso, cada mano y cada hora de trabajo se conviertan en una vida rescatada, porque su periplo deja una lección que va más allá de las fronteras. Cuando hay vidas en juego, la solidaridad no tiene nacionalidad y al frente el topo mayor, el rostro de una brigada que frente al dolor nunca deja de buscar. La motivación es el preservar la vida. Mucho antes del doble terremoto que sacudió a Venezuela y ahora a Colombia, Héctor Méndez, el topo mayor, ya sabía qué decisiones podían salvar vidas. Venezuela al Día conversó con él y hoy sus recomendaciones cobran más fuerza que nunca. Saber cómo actuar en los primeros minutos puede marcar la diferencia cuando la tierra tiembla. Sí, mira, la gente que llega ahorita, bueno, está perfecto que lleguen porque hacen cambio, porque si hay alguna gente que tras un mes llegan a un agotamiento físico, que tú sabrás, imagínate que hemos trabajado, gente que tenemos casi un mes trabajando y en total hemos dormido, cuando mucho hemos dormido 24 horas en todo este tiempo, ¿sí? Son pequeños lapsos de 20 minutos, son pequeños lapsos de 20 minutos, de 15 minutos, que acumulados no da más allá, no nos dan todo este mes más allá de un día de sueño. Señor Henry, ¿qué nos puedes decir con respecto a las personas sobrevivientes? ¿Qué medidas les aconseja? La mayoría de los edificios colapsaron, son de más de 10 pisos. Yo lo vi por las redes dando sus mayores recomendaciones. Sí, mira, la gente sobreviviente aquí está siendo atendida por otras instancias, otras organizaciones. Nosotros somos rescatistas. Nosotros venimos a hacer búsqueda, rescate y recuperación, y ahorita lo que estamos abocados al 100% es a la recuperación de víctimas. Ya ahorita a estas alturas de casi un mes de llegar al desastre, ya estamos casi en la 100% en la recuperación. Entonces lo que hacemos es que le pedimos a las familias que se acerquen a nosotros, y que nos pidan qué es lo que quieren y nosotros cumplimos con este trabajo. Ahora fíjese, usted tiene ya casi un mes en Venezuela. ¿Usted cree que las personas saben de esas medidas de precaución? ¿Cuál es la lectura que usted le da de acuerdo a su experiencia? Mira, el próximo sábado va a haber una gran capacitación que se va a hacer en Caracas, y ahí se le va a decir a la gente, ya se hizo esa convocatoria a través de los medios y la gente va a tener idea de lo que cómo se tiene que actuar, porque realmente a mí me platicaba una señora, escuché la alerta sísmica, decía terremoto, pero yo no sabía qué era lo que pasaba, porque acá en Venezuela, especialmente en La Guaira y en Caracas, no sabían porque desde el año de 1996 no había habido un gran terremoto como el que hubo en aquella ocasión en Cariaco,
donde yo también vine. Yo vine a Cariaco, pero entonces esta generación no tenía idea de lo que es un terremoto y cómo actuar. En nuestros países como México, los países que están en la orilla del Triángulo de Fuego, México, Chile, Ecuador, Colombia, etcétera, Perú, sabemos qué hacer porque está de manera recurrente temblando, pero acá en esta parte de Sudamérica estaban fuera de área y ni hablar. Les tocó este gravísimo golpe y bueno, pues ahora ya tienen que pensar diferente y tienen que saber que cuando se escuche la alerta sísmica tienen que de manera inmediata desalojar. ¿Usted cree que de cierta manera hubo mucha confianza y poca preparación? Mira, no le podemos echar la culpa a nadie, sí, porque la gente aquí no estaba capacitada porque no ha temblado. Sí, no podemos echarle la culpa a alguien de capacitar a la gente en temblores en un lugar donde no ha temblado. Imagínate capacitar a la gente para terremotos en Suiza o en Alemania o en Holanda. Ahí no tiembla nunca, ¿no? Y de repente les va a pegar un terremoto o en Nueva York, pues no. Sí, ellos están preparados para otro tipo de situaciones, pero no para terremotos. Es lo que pasó aquí en Venezuela. Es un lugar asísmico que había sido totalmente durante casi 30 años sin este tipo de situaciones tan graves. La gente no está preparada. ¿Cuál es el balance, señor Héctor, que hace usted entonces a un mes de la tragedia? Usted que está allá en el sitio liderando estas operaciones de rescate, porque todavía hay muchos cadáveres bajo los escombros. Mira, ahorita lo que estamos haciendo es que todavía vemos aquí algunos grupos, como la gente de Argentina, de México, de Panamá, de Uruguay y algunos de Estados Unidos, trabajando aquí con los hermanos venezolanos y continuamos las labores. Y yo quiero expresar mi gratitud de manera personal a las autoridades que no nos han puesto en ninguna cortapisa, nos han permitido continuar trabajando, nadie nos ha molestado y sin embargo la gente de obras públicas se ha puesto a la disposición maquinaria. Entonces, bueno, continuamos trabajando, todo mundo, la gente que venimos de otro país, las organizaciones locales de civiles, grupos de rescates de Venezuela y las diferentes entidades gubernamentales correspondientes, estamos todo el mundo trabajando en lo que nos corresponde. Aparte entonces de estas recomendaciones, ¿qué otras recomendaciones le hacen a la población venezolana y un llamado en medio de tanta tragedia? Queremos que usted se dirija a ellos, tanto en recomendaciones como en un llamado a la reflexión de lo que viene. Miren, yo le pido a los venezolanos que sigan como hasta ahora, que sigan viniendo, porque para ellos esto es un hito histórico en el punto de quiebre que se llama 24 de junio en La Guaira. Este doble terremoto hizo que la gente cambiara. Me preguntaba alguien, oye, ¿crees que cambiamos? Digo, por supuesto que sí. Ustedes no se han dado cuenta. Yo sí me he dado cuenta porque yo vengo de México y he estado en múltiples países durante muchas ocasiones viendo cómo evolucionan las sociedades después de un percance tan grave como lo fue los terremotos del día 24 de junio, que marcan un hito histórico en la historia reciente de Venezuela y que hace que su sociedad y sus autoridades actúen de manera diferente. Yo creo que hay un cambio en todo lo que está pasando en este hermano país de Sudamérica. ¿Cuáles serían las mejores recomendaciones para que la gente esté atenta a que un terremoto puede ocurrir en cualquier momento? Nuevamente, la gente que ya fue afectada pues está fuera de los lugares que se derrumbaron. La gente que está afuera está en albergues, está fuera de lugares de peligro. La gente que quedó en lugares que no fueron afectados, bueno, pues las autoridades están revisando, haciendo revisiones de estructuras y la recomendación es de que atiendan al llamado de sus autoridades. Quienes se encuentran
fuera del área de peligro, bueno, pues que tengan fuerza, que tengan mucho aliento, son un pueblo resiliente, como somos los latinoamericanos. En México hemos sufrido desgraciadamente este tipo de situación en el año de 1985 y en el 2017 por terremoto, y cada año en diferentes partes de nuestro país nos vemos asolados por huracanes y ciclones, ¿sí? Entonces, bueno, lo que le recomiendo y le deseo a la gente de Venezuela es una pronta recuperación, es que reciban un abrazo solidario del pueblo de México, que sepan que los mexicanos a través de este grupo de Topos Azteca somos el brazo, somos el corazón del pueblo de México que abraza, que late al mismo tiempo, que sufren los hermanos venezolanos. Somos empáticos con ellos, pero no nada más sufrimos, sino que estamos trabajando hombro con hombro y codo con codo con quienes hacemos ese gran esfuerzo para sacar adelante este grave problema. ¿Qué lección le deja el terremoto de Venezuela? ¿Es algo diferente a lo que usted haya cubierto durante toda su experiencia profesional? Bueno, la lección que me deja es que esta gente es una gente maravillosa. Nunca me había encontrado a gente tan resiliente, pero más bien a gente tan solidaria, a gente tan amable. Yo le digo a la gente que nosotros somos unos venezolanos que nacimos en México, somos venezolanos nacidos en México y venimos a ver a la familia cuando la familia se encuentra en un apuro, como en cualquier parte del mundo, regresas a ver qué haces con los hermanos, con los tíos, con los parientes. Aquí estamos la familia que está regresando a casa a atender la demanda de atención, de amor, de cariño, de solidaridad y de trabajar hombro con hombro para sacar adelante este problema de nuestra gente. Ya como para finalizar, ya prácticamente tenemos un mes del terremoto. ¿Todavía falta mucho por hacer? Sí, hay mucho trabajo, hay muchísimo trabajo por hacer, pero creo que la gente aquí está trabajando la gente muy duro, está trabajando la población es resiliente, ¿sí? Y estamos viendo que se trabaja, aquí hay maquinaria, aquí hay gente de gobierno, aquí hay gente, las familias, nosotros los voluntarios, seguimos trabajando, claro, ¿no? Que a un mes hay agotamiento, la gente se encuentra agotada. Las familias principalmente, porque han trabajado durísimo, no han parado de buscar a sus seres queridos y bueno, nos están demostrando que son una población muy fuerte, muy resiliente, y es lo que no nos permite a nosotros, como decimos en México, aquí nadie se raja. Y aquí estamos los mexicanos trabajando hombro con hombro, día con día, día y noche. Claro, ya no tan intensamente como los primeros días, porque los primeros días se trabajaba durísimo buscando vida. Ahorita ya desgraciadamente estamos haciendo recuperación de víctimas fatales, pero también tenemos que hacerlo muy duro para que las familias tengan a su ser querido, para que le puedan dar una cristiana sepultura, una respetuosa despedida. Y bueno, pues nuestro trabajo es estar con ellos hasta el final. Y aquí andamos. El desafío del Estado colombiano, de los socorristas y de los medios de comunicación ha sido el de llegar a los lugares más apartados y pequeños que también han sido golpeados por la tragedia. En localidades como Roldanillo, El Cairo y Venecia también hay muertos, heridos, viviendas afectadas y servicios interrumpidos. Hicimos un recorrido por estos territorios. El terremoto que sacudió a Colombia dejó imágenes de daños y evacuaciones en varias de las principales ciudades del país. Pero mientras los primeros balances se concentraron en capitales como Cali, Pereira y Medellín, en otros municipios la emergencia también dejó muertos, heridos, viviendas afectadas y comunidades que todavía intentan dimensionar lo ocurrido. Son poblaciones que en muchos casos están más cerca del epicentro y que enfrentan además mayores dificultades para acceder a servicios, vías y atención de emergencia. Por eso, en esta nota nos alejamos de las grandes ciudades para recorrer algunos de los municipios afectados por el sismo y conocer
qué dejó el terremoto en cada territorio. Desde Chocó, donde se ubicó el epicentro, hasta municipios del Valle del Cauca, Quindío y Antioquia. Este es el recorrido por los lugares donde el terremoto también cambió la vida de cientos de familias. El recorrido comienza en Chocó, el departamento donde se ubicó el epicentro del terremoto. El movimiento golpeó con fuerza a diferentes poblaciones y dejó una de las primeras cifras más graves de la emergencia entregadas por la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba. Más de 12 personas fallecidas, más de 130 personas lesionadas, más de 2.700 afectaciones materiales y más de 5 desaparecidos. En Quibdó, la capital del departamento, los organismos de emergencia tuvieron que atender las afectaciones provocadas por el movimiento, mientras avanzaba la evaluación de las estructuras que resultaron comprometidas. Pero el impacto no se quedó en la capital. La gobernación reportó daños en diferentes municipios y comunidades del departamento, mientras los equipos de socorro continúan recorriendo las zonas afectadas para establecer la magnitud real de la emergencia. Y es que estar más cerca del epicentro también significó enfrentar con mayor fuerza el terremoto. Mientras en las grandes ciudades las imágenes mostraban evacuaciones y edificios afectados, en Chocó las autoridades tenían además el desafío de llegar hasta poblaciones donde las condiciones de acceso pueden hacer todavía más lenta la atención. Por eso, el balance de este departamento todavía dependía de las inspecciones que continuaban después del sismo. Chocó fue el punto donde comenzó este terremoto, pero no fue el único territorio que sintió sus consecuencias. A cientos de kilómetros del epicentro, otros municipios también registraron daños, familias afectadas y comunidades que ahora intentan recuperar la normalidad. Del epicentro del Chocó, el recorrido nos lleva ahora hasta Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca, uno de los municipios que recibió con mayor fuerza el impacto del terremoto. Aquí, el sismo dejó 2 personas fallecidas hasta el momento y cerca de 1.000 edificaciones afectadas, de acuerdo con los primeros balances conocidos. Las imágenes muestran viviendas y estructuras con daños, calles afectadas y una población que intenta dimensionar lo ocurrido, mientras los organismos de emergencia continúan evaluando las condiciones de seguridad. Pero la emergencia en Roldanillo no se limita a los daños en las edificaciones. El terremoto también provocó afectaciones en servicios básicos y dejó el municipio enfrentando problemas con el suministro de agua y energía, mientras avanzaban las labores de atención y evaluación de las zonas más golpeadas. La magnitud de los daños llevó a las autoridades y organismos de socorro a concentrar esfuerzos en identificar las estructuras que pueden seguir siendo habitadas y aquellas que representan un riesgo para la población. Y mientras Roldanillo intenta recuperar sus servicios y volver poco a poco a la normalidad, en otros municipios del Valle del Cauca la historia se repite con distintos niveles de afectación. El terremoto no golpeó de la misma manera a todos los territorios, pero sí dejó una constante: comunidades enteras enfrentando daños que apenas comienzan a ser dimensionados. El siguiente destino es Buenaventura. En Buenaventura, el terremoto dejó un panorama especialmente grave. Un balance preliminar reportó 10 personas fallecidas, además de múltiples afectaciones en viviendas y edificaciones. Pero el impacto del sismo se sumó a otro problema. El puerto quedó incomunicado en varios sectores, lo que complicó todavía más la atención de la emergencia y el contacto de las familias con el exterior. La fuerza del movimiento provocó daños en diferentes puntos del municipio y obligó a las autoridades y organismos de socorro a concentrar esfuerzos en la evaluación de las estructuras y en la atención de las personas afectadas. Mientras tanto, para muchas familias la prioridad sigue siendo saber qué ocurrió con sus seres queridos y conocer el estado de sus viviendas. Y el aislamiento representa un desafío adicional para una población que necesita recibir asistencia, información y atención de manera oportuna. Buenaventura muestra así otra de las caras que dejó el terremoto. No solamente las pérdidas humanas y los daños materiales, sino también las dificultades que enfrentan algunos municipios para mantenerse comunicados y recibir ayuda en medio de la emergencia. Y mientras el Pacífico colombiano intenta recuperar la comunicación y empezar a reconstruir lo perdido, el recorrido continúa hacia otros municipios donde el terremoto también dejó una profunda huella. El siguiente punto está en el eje cafetero, Montenegro, en el Quindío. Aquí el terremoto dejó más de 28 personas heridas y alrededor de 4.000 damnificados, de acuerdo con el balance entregado por el alcalde Gustavo Pava. Pero la magnitud de la emergencia también se refleja en la infraestructura. Más de 1.000 viviendas resultaron afectadas, mientras parte del área de urgencias del hospital del municipio quedó comprometida y tuvo que enfrentar las consecuencias del fuerte movimiento. El terremoto también golpeó edificios públicos y espacios esenciales para la comunidad. 4 colegios, la alcaldía y el consejo municipal presentaron daños, mientras el municipio quedó temporalmente sin servicio de energía eléctrica y sin agua. La interrupción de esos servicios complicó todavía más las horas posteriores al sismo, mientras las autoridades y organismos de emergencia avanzaban en la evaluación de las afectaciones y la atención de las familias damnificadas. Montenegro muestra cómo el terremoto no solo afectó viviendas, también golpeó hospitales, colegios, edificaciones públicas y servicios básicos de municipios enteros.
Y mientras las autoridades intentan recuperar la infraestructura y restablecer los servicios, en otras poblaciones del país todavía se siguen dimensionando el impacto que dejó el sismo. El recorrido continúa ahora hacia Venecia, en Antioquia. La fuerza del movimiento provocó graves daños en la iglesia de Venecia, con afectaciones visibles en su estructura que obligaron a evaluar las condiciones de seguridad del templo. La iglesia, además de ser un lugar de culto, hace parte de los espacios que concentran buena parte de la vida comunitaria de este municipio antioqueño. Por eso, el impacto no se mide solamente en concreto y paredes deterioradas. Ahora serán las evaluaciones técnicas las que determinen el alcance real de los daños y si la estructura puede ser recuperada. Venecia se suma así a la lista de municipios donde el terremoto dejó afectaciones que van mucho más allá de las grandes ciudades. Y mientras continúan las inspecciones para determinar qué tan profundo fue el impacto, el recorrido nos lleva nuevamente al Valle del Cauca, esta vez hasta el Cairo. Según los primeros reportes, cerca del 80% de la población y de sus edificaciones resultaron afectadas por el movimiento telúrico. Calles, viviendas y establecimientos quedaron marcados por la fuerza del sismo, mientras sus habitantes intentan dimensionar cuánto perdieron. Las imágenes muestran un pueblo prácticamente irreconocible. Paredes que se desplomaron, fachadas agrietadas, viviendas inhabitables y estructuras que ahora deben ser revisadas antes de que sus habitantes puedan regresar. Para muchos, el daño no está solamente en sus casas. También está en los lugares donde trabajaban, en los comercios que sostenían sus familias y en un municipio que de un momento a otro tuvo que enfrentar una emergencia de enormes proporciones. Los testimonios de sus habitantes resumen la magnitud de lo ocurrido. El pueblito nos quedó destrozado. Es una de las frases que se repite entre quienes recorren las calles y observan los daños que dejó el terremoto. Y mientras continúan las evaluaciones para establecer qué estructuras pueden recuperarse y cuáles tendrán que ser demolidas, la preocupación ahora es cómo reconstruir un municipio que quedó profundamente golpeado. El Cairo evidencia que en algunos territorios el terremoto no dejó simplemente edificios averiados, dejó comunidades que tendrán que reconstruir buena parte de su vida cotidiana. El terremoto también dejó una situación crítica en otros municipios del Chocó, como Ismina y Sipí, donde las autoridades locales aseguran que no cuentan con los recursos suficientes para atender la emergencia. En Ismina, el alcalde Jason Mosquera ha reportado al menos 70 personas heridas y alrededor de 550 viviendas afectadas, además de daños en las instituciones educativas y en el Palacio Municipal. Más de 3.000 personas estarían afectadas por el sismo. Pero la emergencia se agrava por las dificultades para llegar hasta las zonas rurales. Las vías terrestres están interrumpidas o bloqueadas por deslizamientos, mientras el municipio también reporta problemas de comunicación telefónica y falta de energía eléctrica. Ismina además funciona como un punto de paso para otros municipios ribereños del río San Juan, por lo que sus autoridades advierten que la población que necesita atención es todavía mayor. Y en Sipí, la destrucción alcanza una dimensión todavía más dramática. En la comunidad de Loma de Chupey, habitantes reportaron que apenas 4 o 5 de las 65 viviendas permanecieron en pie. Otro reporte señala que alrededor de 70 de las cerca de 100 viviendas del municipio habrían colapsado. Y a pocos kilómetros, otros municipios del Valle del Cauca también enfrentan daños y pérdidas. El recorrido continúa ahora hacia Zarzal y otros territorios afectados por el sismo. Zarzal también enfrenta las consecuencias en el Valle del Cauca. El reporte más reciente también habla de cerca de 800 hogares afectados. Unas 700 viviendas presentan daños en el casco urbano y entre 100 y 130 inmuebles más resultaron afectados en el corregimiento de Vallejuela. Algunas viviendas quedaron completamente colapsadas y varias familias tuvieron que abandonar sus casas y buscar refugio en el Coliseo Municipal, habilitado como uno de los puntos para recibir a quienes perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos. Ahora las autoridades adelantan un censo para determinar el estado de cada vivienda y establecer cuáles pueden ser recuperadas y cuáles representan un riesgo para sus habitantes. Para las familias que no pueden regresar a sus casas, la Gobernación del Valle del Cauca anunció que contempla apoyos para cubrir temporalmente el arriendo, mientras avanzan las intervenciones. Quimbaya, en el departamento del Quindío, también aparece entre los municipios más afectados. El alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito reportó cerca de 1.000 viviendas afectadas, de las cuales alrededor de 450 quedaron completamente destruidas. El impacto alcanza a por lo menos 800 familias, muchas de las cuales ahora enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus hogares. A los daños en las viviendas se suma otro problema, las dificultades de comunicación que dejó el sismo, complicando el reporte de las emergencias y la coordinación de la ayuda en el municipio. Otro de los municipios que recibió también con fuerza el impacto fue Salento,
uno de los destinos turísticos más reconocidos del departamento. Las imágenes posteriores al sismo muestran viviendas y establecimientos afectados, además de daños en diferentes sectores del municipio. Las autoridades avanzan en la inspección de las estructuras para determinar cuáles representan riesgo y cuáles pueden volver a ser ocupadas. El terremoto golpeó así a uno de los pueblos más visitados del Quindío, dejando daños que ahora deberán ser evaluados mientras las autoridades realizan el censo de las familias afectadas y definen las acciones de recuperación. El terremoto dejó una Colombia que no se puede medir únicamente desde las grandes ciudades. También está la Colombia de los municipios, de los pueblos y de las comunidades, que muchas veces quedan lejos de los reflectores, pero que hoy enfrentan algunas de las consecuencias más duras del sismo. Ahora comienza otra etapa: evaluar, atender y reconstruir. Porque cuando las réplicas terminen y las noticias dejen de hablar del terremoto, en estos municipios se quedará una tarea mucho más larga: recuperar sus viviendas, sus servicios, sus espacios comunitarios y, sobre todo, la tranquilidad de quienes todavía intentan volver a empezar. El Papa León XIV anunció una ayuda económica para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia. Durante la audiencia general de este miércoles 12 de agosto, el sumo pontífice volvió a expresar su cercanía con las víctimas. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto, que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. El terremoto y las réplicas de los últimos días no solo dejaron daños y preocupaciones en varias regiones de Colombia, también muchas preguntas. ¿Por qué un sismo tan profundo pudo sentirse con tanta fuerza? ¿Están relacionados los movimientos registrados en Colombia y Venezuela? ¿Puede volver a ocurrir un terremoto de esta magnitud? David Díaz nos explica. Un terremoto o un sismo como el que pasó en Colombia, recordemos, fue catalogado con una magnitud de 7.4, lo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos se categoriza como un sismo mayor, es decir, que causa daños estructurales graves, como lo hemos visto las últimas 48 horas en varios puntos del territorio colombiano. Este sismo tuvo su epicentro a cientos de kilómetros de muchas ciudades y pueblos afectados, pero entonces, ¿cómo pudo causar tantos daños? Para entender esto debemos saber que Colombia está ubicada sobre lo que en geología llaman bedrock, que en términos simples es roca muy dura, muy densa. A diferencia de Venezuela, por ejemplo, que allí el terreno es más sedimentario, lo que permite que la onda sea más fuerte, pero no se extienda tanto. Con roca más dura, las ondas pueden viajar más lejos. Ahora, miremos lo que ocurre con las placas tectónicas. Y es que Colombia está ubicada en una zona geológicamente muy particular. Por esto tembló en Colombia. Aquí hay dos placas tectónicas que chocan, la placa suramericana y la placa de Nazca. Estas dos placas se mueven una en dirección a la otra, acumulando una gran cantidad de presión y energía que tarde o temprano tiene que ser liberada. Esto ha sido así desde antes que existieran los seres humanos. El planeta siempre se está moviendo y siempre va a moverse. Eso nunca va a cambiar y tristemente tampoco podemos predecir cuándo ocurrirá. Pero el caso es que cuando estas dos placas han acumulado suficiente energía, una de ellas cede y sube un poco sobre la otra, lo que ocasiona que todo el suelo se mueva, o en este caso, se hunda. El terremoto en Colombia es del tipo de subducción precisamente por esto. Ahora, después de liberar parte de esa energía, la corteza terrestre necesita reajustarse y por eso pueden producirse las llamadas réplicas, sismos que ocurren en la misma zona del terremoto principal, generalmente de menor magnitud. Algunas pueden sentirse con fuerza y otras ser prácticamente imperceptibles y pueden continuar durante horas, días o incluso semanas, todo mientras las rocas terminan de acomodarse, lo que tarda la Tierra en reajustarse. Este evento ha generado también varias discusiones y desinformación en redes sociales. Por este motivo les traemos las 7 preguntas más repetidas sobre el terremoto en Colombia.
desde cuál país será el próximo hasta si es posible provocar un terremoto. ¿Cuál será la siguiente ciudad en temblar? ¿Están relacionados los terremotos de Colombia con los de Venezuela? ¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto? ¿Estos eventos son provocados? Con los sismos recientes en Colombia, las preguntas aparecen casi al mismo tiempo que el miedo. Y algunas de las respuestas son vitales en estos momentos. Hoy vamos a resolver algunas de las preguntas más frecuentes sobre los terremotos en Colombia, desde qué ocurrió bajo las ciudades hasta qué debemos hacer cuando el suelo vuelva a moverse. Colombia y Venezuela comparten un contexto tectónico regional, pero eso no significa que un terremoto en Venezuela provoque automáticamente uno en Colombia. El propio Servicio Geológico colombiano señala que no existen evidencias de una relación directa entre los grandes sismos recientes de ambos países. Geológicamente sí hay una conexión. En el norte de los Andes existen sistemas de fallas que atraviesan Colombia y se prolongan hacia Venezuela. De hecho, el SGC explica que el sistema de fallas de Guaycáramo en Colombia se conecta con las fallas de Oconó, una de las principales estructuras sísmicas de Venezuela. Que dos terremotos ocurran en una misma región no quiere decir que uno haya causado el otro. Para establecer una conexión tendría que existir una transferencia de esfuerzos suficientemente significativa entre las fallas involucradas, algo que no se puede asumir simplemente porque los eventos hayan ocurrido relativamente seguidos. Cuando ocurre un terremoto, la ruptura de una falla no significa que toda la energía y los esfuerzos acumulados hayan desaparecido de inmediato. El movimiento modifica la fuerza que existe alrededor de esta zona y puede hacer que segmentos cercanos de la falla o incluso otras fallas próximas vuelvan a romperse. Estos movimientos posteriores son las llamadas réplicas. Por lo general, las réplicas son de menor magnitud que el terremoto principal y ocurren con mayor frecuencia durante las primeras horas y días. Después, su número normalmente va disminuyendo con el paso del tiempo, aunque pueden continuar durante semanas, meses o incluso más tiempo, dependiendo del tamaño del terremoto y de las características de la zona. Y hay algo muy importante. No se puede saber exactamente cuándo ocurrirá una réplica ni cuál será su magnitud. Aunque lo habitual es que sean más pequeñas, una réplica puede ser lo suficientemente fuerte como para causar nuevos daños, especialmente en estructuras que ya quedaron debilitadas por el terremoto principal. El terremoto que sacudió Colombia tuvo una profundidad cercana a los 100 kilómetros, mucho mayor que la de los grandes terremotos registrados recientemente en Venezuela. Para ponerlo en perspectiva, uno de los terremotos venezolanos de junio, de magnitud 7,2, ocurrió a unos 20 kilómetros de profundidad, mientras que otro de los grandes movimientos llegó apenas a unos 10 kilómetros. Entonces, ¿por qué el colombiano se sintió en tantas regiones del país? Porque la profundidad no es el único factor que determina cuánto se siente un terremoto. El sismo de Colombia tuvo una magnitud cercana a 7,4, liberando una enorme cantidad de energía. Al producirse dentro de la placa de Nazca a gran profundidad, sus ondas pudieron propagarse ampliamente y ser percibidas a cientos de kilómetros. De hecho, su gran profundidad también ayudó a que la intensidad en superficie fuera menor de lo que habría sido con un terremoto de magnitud similar, mucho más superficial. Así que la regla no es simplemente más profundo significa que se sienta menos. La magnitud, la profundidad, la distancia al epicentro, el tipo de suelo y las características de las construcciones también determinan cómo se experimenta un terremoto. En realidad, los tres términos se refieren al mismo fenómeno, el movimiento de la Tierra provocado por la liberación repentina de energía en su interior, generalmente asociado con una falla geológica. La palabra sismo es el término más técnico y general. Puede utilizarse para cualquier movimiento sísmico, desde uno prácticamente imperceptible hasta un evento de gran magnitud. Temblor, en cambio, es una palabra de uso cotidiano.
En Latinoamérica solemos utilizarla para hablar de un sismo, especialmente cuando no queremos asociarlo necesariamente con grandes daños. Y terremoto es una palabra que suele utilizarse para referirse a un sismo de gran intensidad o que provoca daños importantes. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no existe una magnitud específica a partir de la cual un sismo se convierta oficialmente en un terremoto. Gran parte de América Latina se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una enorme zona donde varias placas tectónicas chocan, se hunden o se deslizan unas junto a otras. Países como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México y parte de Centroamérica están atravesados por algunas de las zonas sísmicas más activas del planeta, pero no todos los terremotos de la región ocurren por la misma razón. En algunos lugares, una placa se introduce debajo de otra. En otros, son grandes fallas las que acumulan y liberan energía. Por eso América Latina registra tantos sismos. Es una región donde la corteza terrestre está en constante movimiento. La coincidencia puede resultar inquietante. Mientras Colombia enfrentaba un terremoto de magnitud 7,4, el volcán Puracé registraba emisiones de ceniza y gases. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de una relación directa entre ambos fenómenos. El Puracé es uno de los volcanes activos de Colombia y forma parte de la llamada cadena volcánica de los Coconucos, en el departamento del Cauca. En los últimos meses ha presentado señales de actividad, entre ellas cambios en la sismicidad, emisiones de gases y episodios de ceniza, por lo que permanece bajo vigilancia del Servicio Geológico Colombiano. El terremoto y la actividad del Puracé responden a procesos geológicos diferentes. Que hayan ocurrido prácticamente al mismo tiempo no significa que uno haya causado el otro. Eso sí, el volcán continúa bajo monitoreo permanente, precisamente porque ya presentaba actividad antes de este terremoto. Sigue en alerta naranja. La respuesta más honesta es que sí, y no solo en Colombia volverá a temblar. Toda la región se encuentra en una zona tectónicamente activa y los terremotos forman parte de esa dinámica natural. Lo que no podemos saber es cuándo ocurrirá el próximo gran sismo, dónde serán y qué magnitud tendrá. La ciencia puede identificar zonas de mayor riesgo y calcular probabilidades, pero todavía no puede predecir un terremoto con fecha y hora. Asimismo, tampoco podemos provocarlos o detenerlos a voluntad. Las actividades humanas pueden generar algunos sismos inducidos, generalmente pequeños y asociados a procesos como la extracción de recursos, la inyección de fluidos o la construcción de grandes embalses, pero no existe una tecnología capaz de provocar deliberadamente un gran terremoto como el que acabamos de vivir. Los terremotos seguirán siendo parte de la historia de Colombia, aunque todavía haya muchas preguntas que la ciencia no puede responder. Y esa es la lección más importante. No podemos controlar cuando la Tierra decide moverse, pero sí podemos entender mejor por qué lo hace, y entenderlo nos ayuda a estar listos. La agrupación colombiana Morat también se ha solidarizado con los más vulnerables en esta tragedia, los niños. Sus integrantes anunciaron que destinarán parte de los ingresos de sus conciertos en Bogotá para la reconstrucción de colegios afectados por el sismo. Hola a todos, ¿cómo están? Como probablemente ya saben, estos días han sido realmente muy duros para nuestro país y queríamos empezar por decirles que todo nuestro apoyo y todo nuestro corazón está con la gente del Chocó, del Eje Cafetero, de Antioquia y del Valle. Y queríamos decirles además que en particular esto para nosotros nos toca muy de cerca porque llevamos un buen rato trabajando con comunidades educativas a quienes les mandamos un saludo muy especial y todo nuestro apoyo. Nos duele mucho los daños que se han generado en los colegios en los que llevamos trabajando desde hace ya bastante tiempo. Sabemos que es difícil saber con qué ayudar, pero nosotros venimos hoy a ustedes con dos propuestas que tenemos para esta semana que además vienen nuestros conciertos. Entonces, la primera es que en todos los puntos de merch del Movistar Arena, nuestros conciertos acá en Bogotá, así como en la taquilla de tu boleta al Movistar Arena, vamos a tener habilitados puntos de donación
para la atención de emergencia, y esto todo se va a hacer a través de UNICEF. ¿Por qué? Porque UNICEF porque es una organización con la que llevamos trabajando ya varios años, y a través de ellos podemos asegurarnos de que las ayudas lleguen de manera responsable y que respondan a las necesidades y prioridades reales de esta emergencia. Y la segunda es que, como sabemos que esta emergencia apenas comienza y que la gente afectada va a necesitar de nuestra ayuda por un tiempo mucho más prolongado, tomamos la decisión de donar una parte de todos los ingresos de nuestros conciertos acá en Bogotá, en el Movistar Arena, y los vamos a destinar a la reconstrucción y reparación de las instituciones educativas justo en estos lugares, en el Chocó, el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y en Antioquia. Sabemos que esto igual es simplemente nuestra manera de aportar un granito de arena a toda esta causa. Así que también los invitamos a todos ustedes a que se sumen, a que no dejen de donar, no dejen de darle visibilidad a toda la problemática que estamos viviendo. Y nada, les mandamos mucha fuerza, muchos abrazos y nos vemos. Chau, chau. En las redes sociales ha circulado con mucha fuerza el testimonio de María Claudia Forero Mejía, quien se presenta en sus cuentas como terapeuta y angióloga. En un video grabado por ella el pasado 28 de julio, hablaba de un terremoto muy fuerte que ocurriría en Colombia próximamente. Tuve una revelación de algo muy fuerte que va a pasar en Colombia, que me lo compartieron mis guías y seres de luz. Y hoy quiero compartirlo con todos ustedes para que estemos atentos qué es lo que va a pasar. Amadas y bellas almas, estuve o me llevaron, podría decirlo, hacia Jerusalén. Me hablaron en lengua aramea y me dijeron, se viene un terremoto muy fuerte en Colombia. Oren, 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 fueron las palabras que me dijeron. El rosario es indispensable para resguardarnos del mal y que nada malo nos vaya a pasar. Estamos en tiempos de crisis y tenemos que acobijarnos con el manto sagrado de la Virgen María. Se los quería compartir para que oren y no tengamos ningún problema más adelante con nuestros familiares y en nuestra vida. Lo que para esta angióloga fue premonitorio, para la familia Castellanos se convirtió en la peor pesadilla de su vida. En un video compartido por sus integrantes se ve cómo logran salir de su vivienda antes del colapso. ¡Dylan! 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 ¡Sube, que está temblando! ¡Sube, corre! ¡Corre, que está temblando! ¡Corre, salte, ven! Dios mío. Dios mío bendito. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Padre Santo, Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Michel, los niños. Los niños, Michel, los niños. Vamos al colegio. Yo, papi, yo. ¿Ah? Vale, ha habido un terremoto y todo lo que tú quieras. Está todo destrozado. Pero alguien me puede explicar como una puta silla que va como eso, que va de pie, ¿no? Como una silla. Se ha dado la vuelta, hermano. Se ha dado la vuelta solo. Esto es una puta locura, tío. No. Con las impactantes imágenes que se siguen conociendo de la tragedia, les decimos gracias por seguir informados con nosotros. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube Venezuela al Día Oficial y seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. En Venezuela al Día queremos despedir nuestra emisión de hoy con el rescate de varias mascotas en diferentes ciudades de Colombia, porque toda vida cuenta.
Están a la vuelta, están a la vuelta. Guadalupe. ¿Dónde está ella? Hacia arriba, hasta que salga el flaco. No, porque empiezan a moverse allá y eso es peor, weón. Flaco, eres el héroe, flaco. Buena, papi, yo. Eres el héroe ahí, flaco. Ahí lo tenemos. La gloria sea para Ya está Dios. tranquilito. La gloria sea para Dios. Amén. Pudimos salvar a Kiara. Kiara es la perrita que aparece en estas imágenes tan difíciles, donde está en un piso alto, sin pared. Gracias al equipo del trabajo fuimos hasta el lugar con Juan, el veterinario de GEVET, coordinamos con los bomberos y fue rescatada. Kiara llevaba 4 días de adoptada. Ustedes se imaginarán la angustia de la familia, pero lo logramos. Y no solo la familia de Kiara está feliz, también se rescató Luna, que era una perrita Doberman que estaba en un piso más alto. Por favor, ayúdenos a difundir para que sepan que ya estas 2 vidas se salvaron y los necesitamos. Hay mucho trabajo por hacer en esta región, hay muchos animales afectados, necesitamos sumarnos, los animales nos necesitan.